Pero retomemos el tema del conflicto armado. Las guerras internas son un caso extremo de inestabilidad institucional. Destruyen capacidades y las partes deliberadamente buscan eso, especialmente los grupos armados ilegales. Entonces, por eso es que las guerras internas al final tienen un costo tan alto sobre la economía. De hecho, el Banco Mundial en un estudio que hizo en el 2011 mostró que los países que han tenido conflictos internos se demoraban muchos años en volver a retomar una senda de crecimiento. Esto es un contraste muy grande, por ejemplo, con las guerras externas. Las guerras externas, más bien, al generar una cierta cohesión y unidad de propósito, hacen que la sociedad como un todo se una, se generan más recursos y esto a su vez ayuda a que se fortalezcan las capacidades estatales, mientras que las guerras internas lo que hacen es debilitar las capacidades estatales. Utilizando cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, construimos este cuadro que muestra el balance en términos de víctimas del conflicto interno colombiano. 60 años de conflicto. Y como ustedes ven, las cifras son aterradoras en términos del número de víctimas, 261.619, la mayoría de ellas en asesinatos directos, selectivos, o desaparición forzosa, o acciones bélicas, secuestro, masacres, en fin, un conflicto muy largo y muy costoso en términos de vidas humanas. El desplazamiento también fue otra de las consecuencias más graves del conflicto, porque como vamos a ver más adelante, el desplazamiento reduce la calidad de vida de las personas que se ven forzosamente obligadas a reubicarse. Este fenómeno tuvo un pico de cerca de 1.900 personas por cada 100.000 habitantes de Colombia. 1.900 de 100.000, pues es el 1,9% de la población en un momento dado del tiempo, es decir, una gran cantidad de personas que tenían que forzosamente reubicarse porque las condiciones de seguridad en las zonas donde estaban habitualmente acostumbrados a vivir no lo permitían. Este es otro problema particularmente grave. Si miramos las acciones ofensivas y combates, también años de gran intensidad. Por ejemplo, en el 2007, 867 combates solamente con las FARC o con participación directa de las FARC. O el 2013, 531 acciones ofensivas, también solamente con participación directa de las FARC. Entonces, esto muestra la intensidad del conflicto y sobre todo algo positivo y es su disminución, en algunos casos desaparición por completo de estas acciones ofensivas y combates en los años posteriores al acuerdo de paz. El narcotráfico y el conflicto están totalmente entrelazados, hacen parte de un círculo vicioso, es una relación de doble vía. El narcotráfico agravó el conflicto, pero a su vez el conflicto generó las condiciones para que creciera el narcotráfico, se retroalimentaron permanentemente, crecieron de la mano. Entre otras cosas porque en muchas partes del mundo, allí donde ha habido rentas de las cuales se puede apropiar una de las partes en conflicto, esas rentas lo que hacen es aumentar la capacidad militar eh, de, de los grupos que están al margen de la ley y es algo que, digamos, exacerba el conflicto. Esto pasa con los diamantes, esto ha pasado con el petróleo y en Colombia pasó y ha pasado con el narcotráfico, un factor, digamos, que ha generado un fortalecimiento militar de los actores armados. Esto, a su vez, debilita las capacidades estatales porque dificulta la presencia del Estado en esas regiones o, por ejemplo, genera el narcotráfico y el conflicto corrupción, congestión judicial, impunidad, todos estos elementos que a su vez pues van en contra de las capacidades estatales que se requieren para que una sociedad sea próspera. El fenómeno del narcotráfico en Colombia ha tenido ciclos, pero tal vez el hecho más notorio y protuberante es que Colombia ocupa el papel de principal productor mundial de coca. En este caso estamos viendo las áreas cultivadas con coca en el país. Vemos también cómo en los últimos años se produjo un incremento. Esto se debe en buena parte
a que durante la negociación del acuerdo de paz, pues los sectores que tenían la expectativa de recibir algún tipo de compensación para sustituir sus cultivos, pues tuvieron ese incentivo para hacerlo y por eso se aumentaron las hectáreas cultivadas. También es cierto que por razones relacionadas con la salud pública y con el cuidado del medio ambiente, la aspersión aérea o erradicación forzosa, la línea roja de este gráfico, pues se suspendió a partir del año 2016. Esto todavía es un tema de debate en Colombia, pero la conclusión de la Corte Constitucional fue que los costos de la erradicación forzosa excedían a los beneficios. Y hay que tener en cuenta que los costos de la erradicación forzosa no solo tienen en cuenta el costo material del transporte, los pesticidas, eh, en fin, toda la operación logística, sino también que es una estrategia que no es duradera, porque rápidamente hay resiembras y una hectárea que fue fumigada hoy probablemente tiene que volver a ser fumigada en 4 meses. De manera que es una eh, lucha de nunca acabar. El país le ha dado más fuerza a la erradicación manual, eh, donde pues no existen los riesgos ambientales y de salud pública, existen los riesgos para el personal de la policía y del ejército que está involucrado en estas actividades, pero es tal vez la estrategia de erradicación más exitosa que existe en este momento. Pero no hay duda que en términos de éxito, lo más importante es la incautación, porque la incautación es una actividad que no tiene costos negativos sobre la población, no le genera ningún efecto negativo al medio ambiente. Y la incautación se puede hacer con mejores tecnologías. Esto es lo que se hace a través de la interdicción aérea o marítima. Y como ustedes ven, pues el país está hoy haciendo una interdicción mucho más efectiva, prácticamente el doble de lo que se hacía hasta hace poco, de 200 toneladas a algo así como 450 toneladas por año. Esta es una de las mejores estrategias en términos de costo-beneficio para la lucha contra el narcotráfico. Narcotráfico alimentando el conflicto, por eso una parte muy importante del fin del conflicto es la solución al problema de las drogas ilícitas a través de una estrategia de sustitución de cultivos, es decir, de apoyo directo a las familias campesinas que están involucradas en esta actividad, dándoles el financiamiento y el apoyo técnico para que hagan el reemplazo de los cultivos asociados al narcotráfico o cultivos ilegales con cultivos de carácter legal. Este fenómeno del narcotráfico y el conflicto, pues tuvo grandes costos sobre la economía colombiana. Contrario a lo que se pensaba en un comienzo, que se decía que el narcotráfico generaba unos ingresos adicionales, que Colombia tenía una economía de mayor tamaño debido al narcotráfico, lo que la realidad mostró es que el narcotráfico fue un factor que significó un gran detrimento para la economía colombiana. ¿Por qué? Por haber estimulado el conflicto. Entonces, ¿a través de qué canales? Bueno, el primero de todos, sin duda alguna, la pérdida de capital humano, causada por las muertes, los heridos, el desplazamiento de personas o la misma inmigración de colombianos al exterior. También pérdidas de capital humano porque el país no pudo invertir tanto en educación y salud como hubiera sido deseable, porque los recursos se tenían que destinar al sector de defensa. También el conflicto significó grandes pérdidas en términos de capital físico, destrucción de infraestructura, puentes, vías, oleoductos, torres de energía, en fin, una gran cantidad una gama muy amplia de tipos de infraestructura necesarias para el crecimiento económico. Pero tal vez lo más grave de todo es la pérdida de productividad, es decir, con los mismos factores productivos producíamos menos. La tierra no se podía usar para lo que realmente daba el mayor resultado y la mayor productividad porque las condiciones de seguridad no lo permitían. O en las fábricas, la inversión, en vez de ser en maquinaria, equipos, tecnología de punta, la inversión tenía que destinarse a la protección, a la seguridad, cámaras de video, eh, blindajes, puntos de seguridad, en fin, actividades que requieren capital pero que no producen. Todo esto además agravado por el desvío de recursos fiscales hacia la seguridad y la defensa cuando se hubieran podido destinar a actividades productivas. Entonces, por eso el conflicto, exacerbado por el narcotráfico, fue un factor negativo para la economía nacional.
¿De cuánto fue esa pérdida de crecimiento económico en Colombia y pérdida de calidad de vida? Bueno, hay varios estimativos, hay indicadores de mucho tipo, de muchas clases, de todas las categorías de los indicadores socioeconómicos. Por ejemplo, las mismas capacidades estatales en aquellos municipios más afectados por el conflicto, baja capacidad de impartir justicia, baja capacidad de hacer recaudos fiscales, baja capacidad de proveer bienes públicos. O para hablar de los indicadores más directamente relacionados con la calidad de vida, mayor mortalidad infantil, mayor mortalidad en general, es decir, una reducción de la esperanza de vida. En el caso de Colombia, el conflicto significó una disminución en la esperanza de vida en 1.7 años, en comparación con la que hubiera podido haber dado nuestro nivel de desarrollo económico, nuestro nivel de ingreso. Es decir, los colombianos vivíamos 2 años menos por cuenta del conflicto armado, todos los colombianos. La probabilidad de morir a una edad temprana en Colombia es mucho más alta, es casi 10 veces mayor para la población desplazada. Claro, la población desplazada no tenía las mismas condiciones de ingreso y de acceso a la salud. Últimamente se ha hecho un esfuerzo porque la población desplazada tenga estas condiciones, pero en términos generales la calidad de vida de la población desplazada es mucho menor que la del resto de la población colombiana. Entonces, podríamos decir que esto afectó toda la gama de variables socioeconómicas. Hay personas que han estudiado, por ejemplo, la mortalidad infantil y han encontrado que sin conflicto en Colombia se habría tenido 3.500 muertes infantiles, niños y niñas de menos de 5 años menos por año. ¿Por qué? Porque el conflicto, por ejemplo, en zonas rurales significó que las ambulancias no podían ir a atender a las madres gestantes en las zonas rurales, o que las personas tenían temor a desplazarse a un puesto de salud. Todo esto significa menor calidad de vida, más en este caso mortalidad infantil. En términos generales, el país perdió un punto porcentual de crecimiento económico por año. Esto durante 50 años, pues es como mínimo, sin hacer la, el cálculo geométrico que es el correcto, simplemente sumando año a año, estaríamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto colombiano. Es decir, el país podría ser 1,5 veces lo que es hoy. Un estimativo de un punto de crecimiento por año durante 50 años es conservador. Hay años en los que seguramente la pérdida de crecimiento fue mayor y hay estudios que indican que fue mayor, pero esto es lo que existe, digamos, con unos estimativos más estándar y convencionales. Y al mismo tiempo, la pérdida de recursos fiscales, porque el presupuesto del sector defensa y seguridad fue el sector más grande dentro del presupuesto general de la nación por décadas, hasta el año 2014. Colombia no era un país normal en ese sentido. Un país con el nivel de ingreso de Colombia, con el nivel de crecimiento poblacional, tendría que haber invertido mucho más en educación y salud, cosa que no pudo hacer por invertir en seguridad y defensa, para no hablar de la inversión en infraestructura que se hubiera podido hacer. Entonces, el costo fiscal fue grande. Esto significa que el presupuesto de defensa y seguridad en el país era un presupuesto más alto de lo que en promedio existe en América Latina. Por eso la necesidad de ponerle fin al conflicto y por eso el proceso de paz con las FARC. Ahora, ¿qué queda? La implementación de esos acuerdos, que es fundamental, porque si no se implementan exitosamente, pues no va a haber una verdadera paz. La implementación tiene como uno de sus grandes pilares la reforma rural integral, que lo que busca es cerrar brechas en los niveles de desarrollo socioeconómico entre el campo y la ciudad. ¿Qué significa esto? Que el país tiene que lograr una mayor convergencia a sus estándares de vida. Tenemos unas diferencias abismales, como vamos a ver en los capítulos posteriores, en indicadores como la educación, la salud, el acceso al agua potable, a los servicios públicos, la infraestructura de transporte. Es decir, las condiciones de vida en las zonas rurales son muy inferiores a las zonas rurales. La reforma rural a las zonas urbanas. La reforma rural integral lo que busca es que se cierren esas brechas. Y para eso pone el foco en unas regiones del país que están por todo el territorio, en las que se deben construir los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esto ya está en marcha. Ver cuáles son las principales necesidades en un proceso participativo, un proceso de consulta para identificar cuáles son aquellas inversiones que se requieren en estas regiones del país. Y darle prioridad a las zonas que fueron más afectadas, a los municipios más afectados, las famosas SOMAC, dentro de las cuales hay 344 municipios en el país. Entonces, esto es el futuro, esto es lo que se necesita para asegurar
que no volvemos a tener los niveles de conflictividad del pasado y que podemos tener entonces un país normalizado en esa materia con un gran dividendo desde el punto de vista económico. Ya se empiezan a ver algunos de los beneficios. Por ejemplo, en las zonas donde había más presencia de las FARC, se ha disminuido la deserción escolar. Esto significa que los niños y niñas pues ya no tienen el temor o las dificultades de acceder a las instituciones educativas que tenían en medio del conflicto. Para concluir, retomemos los pilares de la prosperidad de Beasley y Person, que recordemos son tres: capacidades fiscales, capacidades legales y ausencia de conflictividad o paz. Beasley y Person calculan un índice de pilares de prosperidad para ver cómo están los países en esa materia. Ese índice, cuando lo calcularon en el 2011, pone a Colombia en un punto medio entre Chad y Mozambique, dos países tremendamente afectados por un conflicto en condiciones de mucha pobreza y con mucha precariedad en sus capacidades estatales. No es para Colombia nada satisfactorio estar en esa categoría, en ese índice. Y ese resultado se debe no a las capacidades estatales, no al nivel de ingreso, sino precisamente al bajo puntaje que le da el índice el hecho de que Colombia en ese momento era un país en un medio de un gran conflicto y con muchas, digamos, condiciones de inseguridad. Si Colombia se ubica como un país sin conflicto y se recalcula ese índice, va a quedar en un nivel similar al de Brasil y el de Uruguay. Para que ustedes tengan una escala, el índice le pone un valor de 100 o casi 100 a países como Suecia o Noruega, 66 o 65 a países como Brasil y Uruguay, y 33 a países como Colombia, Chad y Mozambique. El solo efecto del conflicto subiría a Colombia al nivel de Brasil y de Uruguay. Es decir, es la mejor inversión desde el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones, que son la precondición para la prosperidad económica. Entonces, no hay mejor inversión para Colombia que la inversión en construir esa tranquilidad o esa paz o esa baja conflictividad. En el frente institucional no hay nada mejor que eso, no hay nada que nos vaya a dar un mayor dividendo, es decir, un mayor bienestar desde el punto de vista económico.